Hay encuentros que no solo cambian una vida, sino que reescriben el destino. A veces, el universo parece jugar con las probabilidades, haciendo que dos existencias opuestas colisionen como tormentas. Y cuando eso ocurre, ni el dinero, ni el poder, ni la ciencia pueden predecir lo que viene después. Fue en una fría mañana de noviembre, cuando Alexander Whitmore, el hombre más temido del sector financiero estadounidense, encontró lo que menos creía, una razón para dudar de sí mismo. Alexander era un monumento de arrogancia, dueño de un conglomerado que controlaba bancos, mineras y empresas de tecnología. Vivía rodeado de lujo y miedo. Su mansión, en una colina aislada de Vermont, era una fortaleza de vidrio y acero, donde cada reflejo mostraba al mismo hombre, frío, solitario e impenetrable. A los 54 años comandaba imperios con una simple llamada telefónica, pero no podía mover un solo músculo por debajo de la cintura. Desde el accidente de helicóptero 5 años antes, vivía en una silla de ruedas hecha a medida, un trono metálico que reflejaba el peso de su impotencia. Señor Whitmore, el equipo de Zurich envió los resultados del nuevo tratamiento neural, anunció Margaret, su fiel secretaria, entrando en la oficina silenciosa. Él levantó los ojos de las pantallas holográficas que mostraban números, y su mirada fría bastó para silenciar cualquier esperanza. Déjalo en la mesa. Margaret obedeció. Había trabajado con él durante 20 años, tiempo suficiente para reconocer las señales. Frustración disfrazada de control. Cuando ella salió, Alexander abrió el informe, leyó las conclusiones y rió amargamente. Sin progreso, como siempre. Rompió el papel en pedazos y lo dejó caer como nieve sobre el suelo de mármol. A los ojos del mundo, Alexander era indestructible, pero lo que nadie veía era la desesperación que lo consumía por dentro. Dormía poco, soñaba con el accidente, despertaba sudando frío. A veces creía haber sentido un cosquilleo en las piernas, pero la sensación desaparecía pronto, como si el cuerpo se burlara de él. La ciencia, que un día había sido su religión, ahora lo traicionaba con promesas vacías y estadísticas implacables. Aquella mañana, mientras miraba la nieve caer sobre el jardín estéril, vio algo inusual a través de las cámaras externas. Un niño pequeño, con ropa sencilla y una bufanda raída, caminaba por la carretera privada, desafiando la ventisca. Alexander frunció el ceño. Ningún visitante estaba permitido sin autorización. Tomó el intercomunicador. «James, ¿quién es ese niño en la puerta?» «Señor, dice que vino a hablar con usted. Lleva ahí más de 1 hora». «¿Y qué quiere?» «Dijo que puede curarlo». Alexander rió, un sonido seco y cruel que resonó en el salón. «¿Curarme? ¿Un niño de la calle? Échalo». «Ya lo intenté, señor. Dijo que no se irá hasta que lo escuche». Por un instante Alexander quedó en silencio. Algo en esa insistencia lo irritó y lo intrigó al mismo tiempo. «Tráelo aquí, pero rápido. Quiero ver hasta dónde llega esta estupidez». 20 minutos después, las inmensas puertas de la oficina se abrieron, y el guardia entró acompañado de un niño de no más de 9 años. Temblaba, pero no parecía tener miedo. Tenía ojos oscuros y firmes, y un semblante tranquilo que contrastaba con el lujo a su alrededor. «¿Entonces, eres tú el pequeño milagrero?», dijo Alexander, cruzando los brazos. «¿Sabes cuántos médicos de todo el mundo ya me han dicho que no hay cura para mí? Miles de horas de investigación, miles de millones de dólares gastados, y tú, un niño empapado de nieve, crees que sabes lo que ellos no saben». El niño no respondió, solo lo miró con calma. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Alexander aburrido. «David». «David, ¿y qué te hace pensar que puedes curar algo que ni los mejores científicos han logrado? Porque usted nunca intentó lo que ellos no intentaron». Alexander soltó una risa sarcástica. «¿Y qué sería eso? ¿Brujería?». David negó con la cabeza. «No, escuchar lo que su cuerpo aún intenta decir». Hubo un silencio pesado. La confianza serena del niño parecía un insulto. Alexander acercó su silla de ruedas y lo miró de cerca. «¿Sabes quién soy, pequeño?». «Sí, el hombre que dejó de creer». Alexander sintió algo extraño dentro de sí, un pequeño choque de ira y vulnerabilidad. «Eres insolente. James, sácalo de aquí». Pero antes de que el guardia se moviera, David habló de nuevo, sin alzar la voz. «Usted no extraña caminar.
Extraña moverse por dentro. Alexander se congeló. Esa frase lo golpeó en un lugar que no sabía que aún existía. «Déjalo quedarse», ordenó de repente. «Quiero ver hasta dónde llega su locura». David caminó hacia la chimenea encendida y extendió las manos hacia el calor. «¿Recuerda el sonido del viento cuando caminaba?», preguntó con calma. Alexander rió. «Pequeño, administro miles de millones. Tengo cosas más importantes que recordar que el sonido del viento». Entonces, por eso dejó de escuchar el resto. Alexander quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a jugar a tu manera. Si logras curarme, te doy $1.000.000. Si no, te vas de aquí y no vuelves nunca. ¿Aceptas el trato?». David lo miró sin dudar. «No necesito su dinero, solo su paciencia». «Ah, ¿entonces ahora eres filósofo?», se burló Alexander. «Muy bien, empieza a curarme, pequeño genio». David se acercó lentamente. «No puedo curarlo hoy. Solo puedo empezar lo que usted necesita terminar». Alexander arqueó una ceja. «Eres bueno con los discursos. Espero que seas mejor con los resultados». El niño observó las piernas inmóviles del multimillonario por unos segundos. «Usted les tiene miedo». Alexander bufó. «¿Miedo? ¿A estas cosas muertas? Pequeño, he enfrentado crisis, bancarrotas, traiciones. El miedo es un lujo para los que no tienen poder. Entonces, ¿por qué nunca intenta levantarse, aunque sepa que no puede?». Alexander frunció el ceño. «Porque es inútil. Los médicos lo confirmaron. Los nervios están destruidos. O tal vez están dormidos, esperando a que usted los llame». Alexander se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de irritación. «¿Estás diciendo que todo lo que sé es mentira?». «Estoy diciendo que usted solo cree en lo que puede medir». Por un instante, la sala pareció encogerse. El fuego crepitaba, proyectando sombras en el rostro del multimillonario. «Pequeño, eres audaz, lo admito, pero el mundo no funciona con fe, funciona con pruebas». «¿Y usted ya probó lo que siente?». Alexander respiró hondo, intentando contener la ira. «Eres un niño insolente, pero…». Se detuvo. ¿Pero qué? No lo sabía. Algo en David, quizás su mirada, quizás su serenidad, lo hacía dudar de su propia certeza. «Está bien, David. Vuelve mañana. Quiero ver hasta dónde llega este juego». David asintió. «Usted empezará a sentir lo que dejó dormido». Alexander bufó. «Ya veremos». Cuando el niño se fue, el silencio llenó la oficina. Alexander miró la chimenea, sus piernas cubiertas por una manta de lana. Algo dentro de él estaba diferente, pequeño, incómodo, pero vivo, un hilo de curiosidad que no podía eliminar. Durante la noche tuvo un sueño. Caminaba por los jardines de la mansión, pero cada paso hacía que el suelo desapareciera. Cuando miró atrás no había huellas. Despertó sudando, con el corazón acelerado. «Absurdo», murmuró. «Solo un sueño». Pero cuando miró sus piernas, sintió, por menos de un segundo, un cosquilleo sutil. Rió de sí mismo, incrédulo. Sugestión, nada más. Sin embargo, lo que no sabía era que esa pequeña chispa sería el inicio de algo que ni él, ni sus médicos, ni toda su fortuna serían capaces de explicar. La mañana siguiente amaneció con un silencio diferente. El aire alrededor de la mansión parecía más ligero, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Alexander Whitmore, que normalmente despertaba a las 6 para revisar informes de mercado, permaneció inmóvil en su cama, mirando el techo. Algo dentro de él le impedía simplemente seguir con el día, como si nada hubiera pasado. Sonó el intercomunicador. Era James. «Señor, el niño volvió». Alexander respiró hondo. «Déjalo entrar». Cuando David entró en la oficina, traía consigo un pequeño cuaderno gastado y una mirada de quien no tiene prisa. «¿Durmió bien, señor Whitmore?», preguntó como si fueran viejos conocidos. «No estoy acostumbrado a la insolencia matutina», respondió Alexander, ajustando su postura en la silla. «Terminemos con esto de una vez. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Rezar, cantar, encender incienso?». David abrió el cuaderno y lo hojeó con calma. «Quiero que recuerde». «¿Recordar qué?». «Antes del accidente, el momento en que aún confiaba en algo más allá de la lógica». Alexander soltó una risa breve. «Pequeño, siempre he confiado solo en los resultados. ¿Y ellos le trajeron lo que quería?».
La pregunta flotó en el aire como una flecha. Alexander desvió la mirada. Eres bueno con las palabras, pero eso no cambia los hechos. Mi médula fue destruida. Eso es ciencia, y la ciencia no cambia con voluntad. Pero la voluntad cambia la ciencia, respondió David. Así nació. El multimillonario frunció el ceño. Hablas como adulto. Hablo como alguien que aprendió lo que duele creer. Alexander lo observó en silencio. Había algo en la voz de aquel niño, una especie de dolor escondido, demasiado antiguo para alguien tan joven. ¿Quién te enseñó todo esto? Mi madre. Ella también creía que nada era imposible, hasta que dejó de creer. Alexander inclinó la cabeza, intrigado. ¿Murió? David cerró el cuaderno lentamente. Olvidó vivir. El hombre no supo qué responder. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la empatía. Está bien, David. Vamos a fingir que creo por un momento. ¿Qué exactamente quieres que haga? Quiero que escuche. ¿Escuchar qué? El silencio entre los pensamientos. El lugar donde usted aún está completo. Alexander bufó. Eso es filosofía barata. Tal vez, pero usted nunca lo intentó. De mala gana, Alexander asintió. Bien, vamos allá. Haz tu magia. David se acercó. Cierre los ojos. Alexander dudó, pero obedeció. Ahora imagine el sonido de sus pasos. Escuche el eco en su mente. Vea sus piernas moverse, aunque sea solo en el recuerdo. El multimillonario lo intentó, pero todo lo que vino fue oscuridad. No puedo, porque está buscando lo que perdió. Busque lo que aún tiene. Alexander frunció el ceño. ¿Y qué tengo aún según tú? Esperanza. Solo está enterrada bajo capas de miedo. ¿Miedo de qué? De volver a sentir. Alexander abrió los ojos bruscamente. Basta, ya escuché suficiente. David no se movió. No fue suficiente para su corazón. Por un momento, Alexander quiso gritar, echarlo, pero las palabras del niño resonaron en su mente como un hechizo incómodo. Respiró hondo y desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, la nieve caía en copos pesados, cubriendo el jardín como un lienzo blanco. ¿Realmente crees que puedo volver a caminar? ¿No es así? No lo creo. Lo sé. ¿Y si estás equivocado? ¿Y si estoy en lo cierto? El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el fuego de la chimenea pareció disminuir. Está bien, David. Sigamos. ¿Qué viene ahora? Ahora quiero que me cuente cómo fue el accidente. Alexander se retrajo. Eso no es asunto para un niño. Es el único asunto que aún lo retiene. Suspiró. El helicóptero estaba aterrizando en la azotea del edificio de la empresa. Una ráfaga de viento desvió la trayectoria. Choqué contra el suelo antes de poder reaccionar. Desperté 3 días después en el hospital. Los médicos dijeron que nunca más sentirían nada por debajo de la cintura. Y tenían razón. O usted decidió creer que tenían razón, corrigió David. Tienes una respuesta para todo, ¿no es así? No. Solo para cuando alguien se rinde. Alexander quedó en silencio por largos segundos. Pequeño, el mundo no está hecho de milagros. No, señor Whitmore. El mundo está hecho de elecciones. Usted eligió el dolor porque era más fácil que el miedo. Hablas como si me conocieras. Conozco lo que siente cuando mira hacia abajo y ve lo que aún existe, pero no usa. Alexander se pasó las manos por el rostro, exhausto. Estás jugando con mi mente, pequeño. No, estoy intentando despertarla. Por alguna razón no lo echó. Tal vez porque por primera vez en 5 años alguien lo enfrentaba sin miedo. Bien, David. Supongamos que quiero intentarlo. ¿Qué hago? Cierre los ojos de nuevo. Alexander obedeció. Ahora no piense en las piernas. Piense en el corazón. ¿El corazón? Nunca se detuvo. Incluso cuando usted pensaba que nada más funcionaba. Es él quien recordará el resto. Alexander respiró hondo. El sonido de su propio latido llenaba el silencio. Lento, constante, vivo. Siente la sangre corriendo, dijo David suavemente. Imagine que baja por las piernas, como un río olvidando dónde debe fluir. Por un instante, algo se movió dentro de él. Un impulso minúsculo, casi imperceptible, pero real. Yo creo que sentí algo. David sonrió. No lo crea. Siéntalo. Alexander abrió los ojos, el rostro pálido de asombro. Esto fue imposible. ¿O fue el comienzo? El multimillonario se quedó sin palabras. ¿Tú hiciste algo conmigo? No.
Usted lo hizo. Yo solo mostré dónde buscar. Alexander se quedó mirando sus propias piernas por un largo rato. Esto no tiene sentido. No todo necesita tener sentido para ser real. David se levantó. Por hoy es suficiente. Espera. Alexander se apresuró. ¿Cuándo vuelves? Mañana. Pero hasta entonces, deje de decirse a sí mismo que está roto. Cuando el niño se fue, Alexander permaneció inmóvil, mirando la chimenea. Durante toda la noche, el cosquilleo volvió, primero como una chispa, luego como un eco distante. Intentó ignorarlo, pero la sensación se extendió, como un susurro que venía de dentro. Al tercer día, cuando David volvió, encontró a Alexander diferente. El hombre que antes desprendía arrogancia, ahora parecía humano. «Volviste», dijo Alexander con la voz ronca. «Prometí que volvería». El multimillonario señaló el sofá. «Siéntate, quiero mostrarte algo». Tomó una tableta y abrió una imagen. Un examen reciente. «Este es mi último análisis. Muestra cero actividad neural en las piernas». Aún así, Alexander se detuvo y miró al niño. «Anoche logré mover el dedo gordo del pie. Solo un poco, pero pasó». David sonrió. «El cuerpo recuerda más rápido que la mente». Alexander negó con la cabeza entre incrédulo y emocionado. «Esto es inaceptable para la medicina». «Entonces tal vez la medicina necesite aprender a aceptar». Alexander rió, pero no con sarcasmo. «¿Tienes idea de lo que esto significa?» «Significa que usted está empezando a caminar por dentro». Las palabras resonaron, y Alexander sintió algo que no sentía hacía años. Esperanza mezclada con miedo. «David, si lo que dices es cierto, entonces todo lo que he vivido hasta ahora fue una mentira». «No una mentira, una elección». Alexander miró al niño como si intentara descifrar un enigma. «¿Quién eres tú en realidad?» David bajó la mirada. «Solo alguien que recuerda lo que los demás olvidan». El hombre suspiró. «Mañana quiero que me enseñes más, todo lo que sepas». David asintió. «Mañana usted dará el primer paso». Alexander se quedó quieto, con el corazón acelerado. Por primera vez creyó que tal vez fuera posible. Esa noche durmió sin medicamentos por primera vez en años. Soñó que caminaba en un campo abierto, con el viento golpeándole el rostro. Cuando despertó, el cuerpo estaba sudando, y el cosquilleo se había transformado en pulsación. El reloj marcaba las 5 de la mañana. El sol nacía sobre la colina, y Alexander Whitmore, por primera vez desde el accidente, lloró. El cuarto día comenzó con el sonido del viento barriendo las ventanas de vidrio. Alexander ya estaba despierto antes del amanecer, observando su propio reflejo en la penumbra. A cada latido del corazón, sentía que el cuerpo respondía de maneras nuevas. Un músculo que antes era silencio ahora temblaba, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. David llegó puntualmente al mediodía, vistiendo el mismo abrigo gastado. El guardia lo acompañó hasta la oficina y salió sin decir palabra. Alexander lo esperaba de pie, o casi. Estaba apoyado en las manos, el cuerpo tembloroso, las rodillas vacilantes, pero levantado unos centímetros de la silla. Cuando el niño entró, sonrió con la calma de quien ya sabía el resultado. «Lo lograste», dijo. «Por un instante», respondió Alexander jadeante, «pero caí enseguida. No importa cuánto caíste, importa cuánto lo intentaste». Alexander respiró hondo y se sentó nuevamente. «David, he pasado la vida creyendo que todo tiene una explicación, que el dinero compra respuestas, pero lo que me está pasando no encaja en ninguna de ellas. Entonces tal vez sea hora de dejar de comprar y empezar a sentir. Hablas como si fueras demasiado viejo para ser un niño. Y usted vive como si fuera demasiado niño para ser humano», respondió el pequeño con una leve sonrisa. Alexander rió por primera vez sin cinismo. «Buen golpe». «Hoy», dijo David, abriendo el viejo cuaderno, «vamos a hablar de perdón». «¿Perdón? Pensé que hablábamos de cura». «Es lo mismo». El multimillonario lo observó, confundido. «¿A quién necesita perdonar?», preguntó David. Alexander desvió la mirada. «A mucha gente. Socios, políticos, periodistas, tal vez al mundo entero». «¿Y a usted mismo?». El silencio fue respuesta suficiente. David se acercó mirándolo directamente a los ojos. «Usted no está atrapado por el accidente. Está atrapado porque nunca se perdonó por haber sobrevivido».
Alexander sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa verdad lo golpeó con una fuerza brutal. El piloto murió, intentó salvarme, y siguió vivo, y se culpó por eso. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera contenerlas. Hacía 5 años que Alexander no lloraba. Tenía una hija de tu edad, y cree que ella estaría feliz de saber que usted murió con él, aún estando vivo. Alexander no pudo responder. Solo cerró los ojos y dejó salir el peso. Perdónese, señor Whitmore. Perdónese por haber caído, por haber creído en el imposible equivocado. Cuando abrió los ojos, algo dentro de él parecía más ligero. David, ¿qué eres realmente? ¿Un curandero? ¿Un ángel? Soy alguien que recuerda lo que usted olvidó, que sentir no es debilidad. Él asintió limpiándose el rostro. Bien, ¿qué sigue ahora? Ahora usted va a levantarse. Alexander miró sus piernas, dudando. Aún no puedo. Sí puede, solo que aún no lo cree. David puso las manos sobre sus rodillas. Cierre los ojos y respire. Alexander obedeció. Ahora, hable con ellas, como si fueran parte de usted, porque lo son. La voz del niño era serena, hipnótica. Diga lo que siente. Alexander susurró. Las extraño. Extraño el sonido de los pasos. Extraño moverme. Entonces pida. Quiero volver a caminar. Un silencio absoluto llenó el aire. Luego, un leve temblor recorrió las piernas de Alexander. Abrió los ojos asustado. «Está pasando», murmuró. David solo asintió. «Continúe». El multimillonario inspiró profundamente y empujó los brazos de la silla. Las piernas respondieron con más fuerza, inestables pero vivas. Se levantó, por completo. Las lágrimas corrieron sin vergüenza alguna. «Dios mío, estoy de pie». «Siempre lo estuvo», respondió David sonriendo. El hombre dio un paso tembloroso, luego otro. El suelo parecía moverse bajo sus pies, como si el mundo se estuviera reorganizando. «Esto es real», susurró Alexander. «Es real». David dio un paso atrás. «No olvide, señor Whitmore, no fui yo quien lo curó». Alexander se giró aún incrédulo. «Entonces, ¿quién fue?» «Usted mismo. Yo solo le mostré el camino». Alexander rió, llorando. Un niño de 9 años le enseñó al hombre más poderoso de Nueva York a caminar. ¿Qué hago ahora? Use lo que aprendió. ¿Y si me equivoco? Entonces intente de nuevo, ya demostró que puede levantarse. Cuando el niño se fue, Alexander se quedó parado en el centro de la oficina, respirando el aire como si fuera la primera vez. El sonido del viento en las ventanas ya no parecía distante, era música. En los meses siguientes, su transformación fue noticia en todos los periódicos. La cura milagrosa del multimillonario paralizado dividía opiniones entre científicos y religiosos. Ningún médico podía explicarlo. Alexander rechazaba entrevistas, solo decía una frase: «Hay fuerzas que la ciencia aún no ha aprendido a medir». Pero el cambio más profundo ocurrió lejos de las cámaras. Vendió parte de su imperio. Creó una fundación de apoyo a familias que enfrentaban enfermedades incurables y recontrató a todos los empleados que había despedido injustamente. Margaret, su secretaria, lo observaba con admiración silenciosa. «Señor Whitmore, ya no es el mismo». «Espero que no», respondió él sonriendo. «El viejo Alexander murió el día que dejó de creer. Solo volví a buscarlo». James, el guardia, miró a su jefe caminando por los jardines y negó con la cabeza. «Si no lo hubiera visto, no lo creería». «Nadie necesita creer», respondió Alexander, «solo sentir». Una tarde, al caminar cerca de la puerta de la propiedad, Alexander vio un pequeño regalo dejado sobre la piedra. Un cuaderno gastado, igual al que David llevaba. Dentro, una sola frase escrita a mano: «La cura no es volver a caminar, es recordar por qué querías caminar». Alexander cerró el cuaderno y miró al horizonte, donde el sol se ponía en tonos dorados. «Gracias, David», murmuró. Los meses se convirtieron en un año. La fundación creció, financiando investigaciones y terapias alternativas que unían ciencia y empatía. Los médicos comenzaron a trabajar con psicólogos, terapeutas y familias en programas que priorizaban el vínculo humano tanto como el tratamiento físico. Durante un evento benéfico, una reportera preguntó: «Señor Whitmore, ¿qué lo hizo cambiar tanto?». Él sonrió.
Un niño me enseñó que lo imposible es solo el nombre que le damos a lo que aún no entendemos. Por la noche, al regresar a la mansión, Alexander caminó hasta el jardín donde todo comenzó. La nieve cubría el suelo como en el primer día. Se arrodilló, apoyando las manos en la tierra helada. ¿Aún estás escuchando, David?, recordé. Un viento suave pasó, moviendo los árboles. Cerró los ojos y sintió el mismo calor que había sentido cuando el niño tocó sus hombros. Y allí, en silencio, Alexander comprendió la verdad que siempre había buscado. La cura no era el movimiento de las piernas, sino el despertar del corazón. Desde entonces, cada vez que alguien decía que algo era imposible, Alexander sonreía, porque sabía, los límites existen solo hasta que alguien tiene el coraje de cruzarlos. Y en algún lugar, tal vez bajo otro cielo, David también sonreía.